fines del 2017, 61.5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas como resultado de la persecución, conflicto y violencia en sus estados, obviamente afectando sus derechos humanos. Y el último caso, jóvenes, los haitianos, los de Afganistán, ¿cómo los traen? ¿Sí? Son personas que están desplazadas de su ciudad natal, de donde están sus raíces. A nivel internacional, esto es muy preocupante porque te están sacando de tu país. Imagínense, los venezolanos hace algunos años, chicos, bombardearon muchísimo las noticias con el estatus de gobierno de Venezuela. Hoy en día ya no se sabe nada porque expulsaron a todo medio de comunicación de Venezuela. Pero se habla de una violación a los derechos humanos generalizada, ¿sí? Muertes, encarcelamientos, pues sin razón de ser, expulsiones del país, y hasta eso no les permitían salir de sus países. Los que lograron escapar fue por una solicitud a nivel internacional de asilo, ¿no? De asilo político, precisamente para proteger sus derechos. Mucho venezolano se vino a México huyendo de un mal gobierno, ¿sí? El segundo punto de la estadística dice, hay al menos 10 millones de personas que no tienen un país, una nacionalidad, ¿sí? Que simplemente en su nacimiento nunca fueron registrados. Y obviamente al no ser registrados, no tienes una nacionalidad, no tienes una identidad. Y en México sucede mucho esto en las comunidades muy lejanas, muy alejadas a la urbe, ¿sí? A nosotros nos dan un número de personas que habitamos en México, pero la realidad es otra, porque no hay muchas comunidades muy, muy alejadas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera hay acceso como para hacer un conteo, y esas personas no tienen un registro nacional, no tienen una nacionalidad, y eso hablando de México. A nivel mundial existe el mismo problema, ¿sí? Otro de los puntos en nuestra estadística es que 49 países carecen de las leyes que protegen a las mujeres en cuanto a la violencia doméstica. Si se han dado cuenta, si lo han escuchado, a últimos años hemos hablado o hemos escuchado en las noticias que a la mujer se le está protegiendo en México, pero después de cuánta violencia, después de cuántas muertes, después de cuántos homicidios, que hoy ya no es homicidio. Matar a una mujer en México se le llama feminicidio, y por el hecho de ser feminicidio hay una agravante en la sentencia. Les explico brevemente. Si un homicidio está catalogado o tipificado depende del tipo de violencia o cómo fue el homicidio, entre 25 y 50 años, por el simple hecho de ser feminicidio, o sea, en contra de una mujer, es la pena máxima 70 años, jóvenes. Esa es una agravante. En México se están tomando cartas en el asunto, pero ¿por qué poner leyes? ¿Por qué mejor no formar personas con valores, ¿sí? Con tantita moral? ¿Por qué no enseñar desde casa que a la mujer no se le toca, que a la mujer se le respeta? Creo que es educación. No podemos venir a educar con castigos. Véanlo en casa. A los niños chiquitos se les regaña, se les enseña o se les golpea, ¿sí? Y desgraciadamente la violencia no ayuda mucho. Sí, adelante, levantaron la manita. Bueno, me parece que habían levantado la mano. Ok, seguimos. Entonces, si formamos personas desde casa, podemos cambiar una ideología, una mentalidad y obviamente el respeto hacia el ser humano, no hacia la mujer, generalicemos, el respeto hacia el ser humano. Pregúntenle en casita a los papás, a los abuelos, cómo se les trataba a los mayores, ¿sí? Prácticamente nuestros padres a nuestros abuelos les hablaban de usted y cuidadito si se les levantara la voz. Dejemos ya las groserías y mentadas de madre que hoy en día se escucha mucho en casa, ¿sí? Cuidadito si quiera se levantara la voz en una discusión con uno de nuestros adultos. Era sanción, ¿no? Era un castigo y tenían valores, ¿no? Era muy bueno eso. Pero hoy en día nuestra sociedad se ha roto, se ha descompuesto. ¿Qué pasó?
¿En qué momento se rompió la educación hacia las demás personas, el respeto hacia las demás personas? La falta de valores, jóvenes. No seguir inculcando valores a nuestra sociedad. Y obviamente dejar de lado las buenas costumbres, la moral, ¿no? Y tendencias, como se los comenté en un inicio, las tendencias, estereotipos, copiar cosas malas de sociedad. Digo, malas porque no nos dejan nada bueno, están ahí y su derecho de estas personas que crean música, películas o actividades violentas están en todo su derecho, es una libertad, es un derecho que tenemos en México, pero de eso a que tengamos que copiar este tipo de actividades, bueno, hay una enorme diferencia y en casita comienzan los valores. ¿Sale? Las metas, hablemos de metas, pues obviamente reducir violencia, las tasas de mortalidad son muy elevadas, hay que eliminar ese número elevado de mortalidad y en su mayor parte todas estas muertes son violentas, son por el crimen organizado, son por imitación del crimen organizado, jóvenes, señoritas, por desgracia, en México, las muertas de Juárez, ¿no? Tenemos mucho que investigar y que saber de este tema, pero es triste saber que a veces, y lo han dicho las autoridades, a veces no era el crimen organizado el que desaparecía a las mujeres, era el novio que teniendo conocimiento del tipo de muertes, de las muertas de Juárez, pues imitaba. Entonces era un número más a la estadística y era muy difícil hacer una investigación aparte, ¿no? Entonces todo ya llevaba a la misma línea de investigación y cuando se daban cuenta pues habían perdido mucho tiempo y el probable imputado, bueno, más bien el sospechoso pues ya había escapado, ya estaba lejos de las autoridades y era casi imposible poder sancionar esta actividad delictiva, ¿no? Otra de las metas importantes, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra niños. Jóvenes, no volteemos a ver otros países, veamos a nuestro México, veamos nuestras calles. ¿Cuántos niños ven ustedes en la calle vendiendo chicles, haciendo malabares, ¿sí? Limpiando parabrisas, pidiendo una limosna, pidiendo para comer? Jóvenes, no es por necesidad. Muchos de ellos están en una red de trata, de explotación y violencia, porque hasta eso genera mucha violencia. Ponerlos ahí les genera mucha violencia, les imparten mucha violencia física y psicológica. ¿Cuántos de ellos vemos en nuestras calles? Cuando por constitución ellos tienen derecho y una obligación de estudiar, ¿sí? La educación básica, pero están en la calle en horas de escuela. Ok, la pandemia vino a alejarnos mucho de las escuelas y no hay manera de que muchos de sus papás pudieran pagar un internet, una computadora para conectarse. Estoy muy de acuerdo, pero esto no es de ahorita, esto no es del año de la pandemia. Esto tiene muchísimo tiempo. Los niños no tendrían por qué estar en las calles, los niños deberían de estar en aulas aprendiendo, desarrollando sus conocimientos, ¿no? Aptitudes y actitudes, ¿sale? Otra de las metas, promover el Estado de Derecho y garantizar la igualdad de acceso de justicia para todos. Creo que está claro, ¿sí? El Estado, nuestro México, debería de promover, enseñarte, llevarte de la mano para que sepas que tienes acceso a la justicia, que tienes derechos, ¿sí? Que te respaldan, que nadie puede vulnerar tu Estado de Derecho, que nadie puede vulnerar tu persona, violentar tus derechos. Nadie, absolutamente nadie. No es no. Y esto es para las señoritas jóvenes. En actos sexuales, en actos de pareja, el no es no. Puede ser novio, puede ser marido, pero si no quieres y dices no, es no, y se transforma o se convierte en un acto de violencia, ¿sí? O sea, la violación, ¿sale? Entonces tenemos que tener acceso a toda esta información, debemos de saber a qué tenemos derecho, qué queremos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Y que nuestras autoridades nos respalden. Ok, sé que están pensando, sí, pero las autoridades son corruptas, sí, pero las autoridades me tienen esperando horas, a veces días, para poder solucionar. Sí, claro,
no hay un cambio inmediato, esto no se va a modificar de la noche a la mañana, debe de haber un proceso, pero tenemos que intentar, tenemos que empezar a hacerlo, ¿sí? Seguimos. Otra de las cosas, reducir la corrupción y soborno en todas sus formas, más que claro, ¿no? Corrupción y soborno es el cáncer de nuestros días, ¿sí? Existiendo la corrupción y el soborno, no avanza, al contrario, todo se dilata, todo se pasma y en ocasiones todo se pierde, ¿sale? Crear niveles institucionales eficaces y transparentes que rindan cuentas. Bueno, este es un proyecto que se ha llevado desde hace algunos años en México, en nuestro país. Por desgracia, pues no está funcionando como en teoría se debe o el objetivo real, pero sí ayuda un poco. Chicos, si ustedes solicitan algo ante cualquier instancia de gobierno y no hay respuesta, pueden solicitar una respuesta o bien la respuesta es en afirmativo, en sentido afirmativo. Les paso un tip. Si tú solicitas a un ayuntamiento lo que sea, alumbrado, revisión de agua potable, lo que tú necesites en tu comunidad, tu ayuntamiento tiene 5 días hábiles para contestarte. Si no te contesta, entonces la respuesta se da por afirmativo y tú puedes proceder legalmente. ¿Para qué? Para que se inicien los procesos, ¿no? Pero bueno, este es un dato ahí fuera de tono, es un ejemplo. Otro de las metas, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, ¿sí? Participativas y representativas en cuanto a las necesidades sociales. Bueno, creo que aquí se han dado cuenta que la inclusión en nuestra sociedad va caminando lento, pero está funcionando, ¿sí? Inclusión, hablemos de inclusión. Antes, en la época de nuestros padres, no se hablaba más que de hombres y mujeres, ¿sí? En esta nueva generación se habla hombres, mujeres, transexuales, bisexuales, transgénero, tanta descripción, ¿no? Que hay, que tenemos, que debemos de respetar, tenemos que respetar porque son personas, son parte de nuestra sociedad y tienen derecho, ¿sí? Hoy en día sabemos que hay muchísimas más personas que se están tratando de incluir en una sociedad, pero no porque no puedan o no estén incluidas, simplemente su manera de ser, su ideología, todo lo que sea en teoría diferente a lo tradicional, pues está luchando por una inclusión, ¿no? La inclusión también, por ejemplo, otro de los cambios bastante radicales que se dieron a últimos años es que en las escuelas, por ejemplo, no había rampas para discapacitados, no había instalaciones que pudieran facilitar el acceso a personas con discapacidad o más bien con capacidad diferente. Me disculpo, es capacidad diferente. Y hoy en día ya lo hay, ¿sí? Escuelas, restaurantes, transporte público. Ok, no todas ni en todos los lugares, pero se está haciendo, ¿sí? Y hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ellos también son parte de nuestra sociedad y tenemos que respetarlos, ¿sí? Ahora, hay un proyecto que de aquí al 2030 se busca que haya una identidad jurídica para todos, ¿sí? Que haya un acceso al derecho general, a la representación de derechos humanos para todos los ciudadanos a nivel mundial, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, no. Pues bueno, no sé si quieren hacer alguna serie de preguntas. Por mi parte sería todo. Cerrando con una conclusión, jóvenes y todos los presentes, difundamos los derechos humanos, difundamos todo lo que hablamos aquí. Espero haya sido claro. Traté de buscar los mejores ejemplos y las palabras más claras para que pudiera llegar a ti un poquito de lo que tenemos aquí en sociedad, lo poquito que tenemos que hacer, lo poquito que nos toca. Recuerda que tú haces el cambio, ¿sí? Si queremos una sociedad diferente, tiene que comenzar con nosotros mismos. Tú haz la diferencia, haz el cambio. Atrás vienen muchas personas que desean imitar lo que tú haces y si es exitoso, muchísimo más. Entonces, tratemos de mejorar, tratemos de cambiar y les aseguro que en esta sociedad, si difundimos valores, si mostramos moral, habrá muy buenos resultados, ¿sale?
Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes. Si hay sesiones de preguntas, con mucho gusto se las contesto. Si hay algún comentario, igual, por favor. No, nada. Bueno, Adelante, adelante, perdón. si ya no hay más preguntas, chicos. Adelante, ponente. ¿Iba a decir algo más, licenciado? No, nada más agradecer a todos y pues la oportunidad de haber venido a platicar y presentar este punto. Muchas gracias. Ok, damos por terminada esta sesión. Le damos un fuerte aplauso al licenciado Jorge Alberto Martín Ramírez por una gran plática. De parte del CETIS número 12, les presentamos aquí lo que es el reconocimiento por esta conferencia. Muchísimas gracias. Me parece que alguien levantó la manita. No, perdón, le piqué para que... Ok. Nada más, chicos, los que faltaron de registrarse, por favor, pueden registrar. Bueno, sería todo por parte del CETIS número 12. Que tengan buen día. Gracias, hasta luego, mucho gusto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.